empezar entonces. Hoy día vamos a ver lo que corresponde al metabolismo nitrogenado. Ya en motivo de una exposición, los compañeros empezaron con lo que es parte del metabolismo nitrogenado, hablando de lo que es el metabolismo de los nucleótidos. Hoy día vamos a ver lo que corresponde al metabolismo de los aminoácidos, tanto su degradación como su síntesis. Entonces, podríamos iniciar esta clase con una pregunta. ¿Saben cómo desechamos el exceso de nitrógeno de nuestro cuerpo? Principalmente en la forma de urea. Por eso es que nosotros somos organismos considerados uriotélicos, ¿no? La vía de degradación de los aminoácidos va a cursar con la vía del ciclo de la urea, que fue descubierto por Hans Krebs, el mismo científico que descubrió en años posteriores, primero en realidad descubrió el ciclo de la urea, el tan conocido ciclo de Krebs, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la degradación de los aminoácidos, estamos considerando entonces que hemos partido de la digestión de las proteínas, las cuales han generado aminoácidos libres, aminoácidos han sido absorbidos y posteriormente metabolizados, ¿cierto? Esos aminoácidos, ¿para qué podrían ser utilizados? Podrían ser utilizados para ensamblar nuevas proteínas, para ensamblar moléculas derivados aminoácidos, o sea que no son proteínas, pero son derivados aminoácidos, como por ejemplo moléculas que ya hemos comentado, la carnitina, ¿no es cierto?, la creatina, catecolaminas, entre otras moléculas, y también pueden ser derivados o utilizados en su degradación para proporcionarnos un poco de energía. Que ya habíamos señalado que el 10% de nuestras necesidades energéticas pueden ser satisfechas por la energía que obtenemos a partir de la degradación de nuestros aminoácidos. Antiguamente se le consideró solo un valor plástico, no estructural a las proteínas, creo que ya les comenté el siglo anterior, pero ya desde hace varios años atrás se ha identificado el valor energético que también estas pueden representar para nosotros, ¿no? Recordemos entonces cuáles son nuestros aminoácidos. Nosotros cuando hablamos de aminoácidos, principalmente destacamos a los aminoácidos proteicos, que son 20, ¿no? Clasificados en aquellos que tenían cadena no polar, luego teníamos el grupo 1, ¿no? Luego teníamos los que sí eran polares, pero que se necesitaban con carga neutra al pH corporal nuestro, que es el pH neutro también, es alrededor de 7,4. Otros que más bien a ese pH, grupo 3 ahora estaría blanco, estarían cargados negativamente los ácidos, y luego en último grupo teníamos el grupo de los básicos, ¿no? Estaba el grupo de medicina, histidina, y el pH corporal estaría con carga más bien positiva. Más no eran los únicos aminoácidos, ¿no? Porque se acuerdan que también mencioné en esa clase que podríamos hablar de aminoácidos no alfa, como por ejemplo el GABA, un derivado, mejor dicho, ¿no? Aminoácidos alfa, y también aminoácidos que solamente vamos a ver dentro de vías metabólicas, como es el día de hoy, la ornitina y la cirulina, ¿no? También habíamos hablado de aminoácidos que son exclusivos solo de ciertas proteínas, como la hidroxiprolina y la hidroxiapsilina, y hemos destacado su importancia en la constitución del colágeno y de la elastina. Ahí ustedes pueden recordar entonces, mirando a la derecha, la estructura molecular de un aminoácido. Recordemos entonces ese carbono central, carbono alfa, le llamamos carbono central, y hacia la derecha normalmente están representados su grupo carboxilo, hacia la izquierda el amino. Si representamos a un aminoácido de tipo E, como son nuestros aminoácidos, ese amino tiene que estar hacia la izquierda representado. Acá está desglosado, ¿no? Como NH2, por ejemplo. Luego teníamos un hidrógeno para un tercer enlace y para un cuarto enlace lo que era la cadena lateral, ¿no? Recordamos entonces también que esa cadena lateral era lo que diferenciaba a un aminoácido de otro, ¿no es cierto? Básicamente aquí estaba la diferencia para la gran mayoría. Algunos podían tener un solo elemento, como ¿qué aminoácido pequeñito?
poder recordar a esos aminoácidos. ¿De dónde nosotros podemos obtener aminoácidos? O sea, nuestro cuerpo puede obtener aminoácidos. Lógicamente, lo primero que vamos a pensar es de la dieta, ¿no es cierto? Sabemos que necesitamos un buen proporcionamiento proteico justamente para poder proporcionar los aminoácidos necesarios que nuestro cuerpo necesita para nuestro crecimiento y nuestras estructuras, principalmente, ¿no? Pero no solamente de la dieta, nosotros también podemos sintetizar aminoácidos. Sin embargo, no todos, ¿no? No todos, y ahí estamos recordando entonces a los llamados aminoácidos esenciales, o sea que los que sí podemos sintetizar serían los no esenciales también, ¿no? Porque los esenciales ya habíamos dicho que son aquellos que esencialmente tenemos que consumirlos en la dieta porque nosotros no los podíamos sintetizar. Por suerte, la mayoría eran no esenciales, ¿no? Es decir, sí los podíamos sintetizar y básicamente en un adulto eran 8 los que nosotros no podíamos sintetizar y llegábamos a 10 sumando los otros dos del grupo 4, es decir, arginina e histidina para el caso de los recién nacidos y los prematuros, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos captar aminoácidos si hablamos a nivel celular, ¿no? Recordemos que los aminoácidos, al igual que los monosacáridos, son moléculas, son biomoléculas, pero que no tienen facilidad de atravesar la membrana por sí mismos. Es decir, no pueden atravesar por difusión pasiva simple, ¿no? Como sí lo pueden hacer otras moléculas. Para estos también necesitamos mecanismos especializados. Y los mecanismos especializados mediante los cuales podíamos captar a través de la membrana aminoácidos eran gracias a las permeasas. ¿Se acuerdan? Que destacamos a las permeasas. Habíamos hablado de 3 tipos de proteínas transportadoras en esa clase de transporte a través de la membrana, ¿no? Las bombas, las proteínas canal y las permeasas. Entonces, las permeasas, función justamente destacada es que gracias a las permeasas nosotros podemos captar bastantes de las biomoléculas más importantes para nosotros, como son monosacáridos, como son aminoácidos, como son nucleótidos también, ¿no? Entonces, recordemos que esas permeasas se clasificaban en uniportadoras y cotransportadoras. Entonces, para el caso de los aminoácidos vamos a tener de los dos tipos, ¿no? Vamos a tener sistema de cotransporte, principalmente asociado a sodio, muy parecido al cotransporte que la glucosa también posee, ¿se acuerdan? Y otros monosacáridos, ¿no? Que también su paso puede ser asociado al sodio. Y habíamos destacado muy importante el sodio, ¿no? Este elemento químico que no solamente nos sirve para lo que es el mantenimiento de lo que es la homeostasis celular, sino también tiene funciones especializadas en lo que es participa, ¿no? Secundariamente en lo que es transporte. Y también uniporte, que uniporte son muy pocos los aminoácidos que tienen uniportadores, principalmente los aromáticos son los que tienen uniportadores. Para el caso del transporte activo secundario, que aquí hay que señalar que estamos refiriéndonos a la permanencia, por lo tanto al secundario, ¿no? Que utiliza energía de gradiente electroquímico, entonces, hay varios transportadores bien identificados que se caracterizan por permitir el paso de específicos aminoácidos, ¿no? En algunos casos, unos pocos, en otros casos, un poquito mayor, pero siempre limitado, digamos, y específico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el transportador ASCP, cuya sigla tiene justamente los aminoácidos que permiten transportar: alanina, serina, cisteína, prolina, ¿no? También tenemos el transportador A, que permite transportar alanina, glicina, prolina, metionina, serina. El transportador L, que permite transportar principalmente los aromáticos, ¿no? Triptófano, fenilalanina, tirosina, y también leucina, y valina, al igual que metionina. Luego tenemos el transportador I, que nos permite transportar principalmente, si notamos, aminoácidos del grupo 4, ¿no? Lisina, arginina, histidina, y también le vamos a sumar este aminoácido no proteico pero metabólico, la ornitina, que hoy día vamos a hablar de él. También tenemos el transportador de los dicarboxilatos, es decir, de los ácidos dicarboxílicos, como son los aminoácidos del grupo 3, los ácidos, el ácido aspartico, el ácido glucámico. También tenemos el beta, que permite transportar la beta-alanina y la taurina, y el transportador N, que permite transportar la glutamina, la asparagina y también la histidina.
Eso por el lado de los transportadores, pero también no nos olvidemos que el sistema conocido como el ciclo de glutamilo también nos permite captar aminoácidos. Creo que ya con ustedes hemos visto el ciclo de glutamilo, ¿no? A ver, para que lo recordemos allí. En el ciclo de glutamilo habíamos hablado de que necesitamos la participación de la glutamina transferasa y la glutamina ciclotransferasa. La glutamina transferasa, como dice su nombre, es una enzima que me permite transferir glutámico específicamente, ¿no? El aminoácido glutámico. Pero como ustedes pueden ver, diversos aminoácidos que estén fuera de la membrana, si logramos que se unan a ese glutámico, van a poder pasar asociados a, ¿no? Aprovechando el transportador del glutámico. Esto va a suceder así, entonces, la glutamina transferasa va a unir al glutámico cualquiera de estos aminoácidos que estamos viendo acá afuera, que no son el glutámico, y lo va a internalizar. Pero una vez que lo internaliza, nosotros necesitamos separarlo, ¿no? Ese aminoácido diferente del glutámico de la propia fracción glutámico, digamos. Y eso lo va a hacer la glutamina ciclotransferasa. Lamentablemente, cuando la glutamina ciclotransferasa hace la separación, no hace la separación tal cual fue la unión, ¿no? Sino que al glutámico me lo saca como oxoprolina, como 5-oxoprolina. Entonces, para volver a su estado original, a ese glutámico vamos a necesitar una molécula de ATP, como ustedes pueden ver allí, para que se convierta en glutámico. Luego le vamos a añadir cisteína, que también eso nos va a costar otra molécula de ATP. Y luego le vamos a añadir también glicina, que también nos va a costar la añadidura de otra molécula de ATP, para con eso reconstituir a partir de ese glutámico, con esos dos aminoácidos adicionales, el glutano, que es el tripéptido que ya hemos hablado también en el siglo anterior, importante tripéptido, sobre todo con funciones detoxificantes, ¿no? Detoxificantes. Y acá le estamos viendo prácticamente otra función, porque es el glutámico que está donando, es el glutatión en el que está donando su glutámico prácticamente para que pueda ayudarse a ese transporte de aminoácidos, a esta captación de aminoácidos. Y ahí abajo ya vemos reconstituido el glutatión, ¿no? Gamma, glutamil, cisteína y glicina no es más que el glutatión. O sea que hemos reconstituido por la derecha el glutámico y por la izquierda notamos que se logró capturar ese aminoácido que estaba afuera, ¿no? Lo que estamos formando el glutámico y estamos capturando aminoácidos externos, ¿no? Ahí vemos otra representación de lo mismo, con la necesidad de ver moléculas de ATP, como decíamos. Y acá estamos viendo entonces los diferentes destinos que le podríamos dar a estos aminoácidos. Perdón, un ratito, porque ya me va a conectar.
de dónde podemos obtener y ahora en qué los podemos emplear. Nuevamente vemos para la estructura, para la conformación de cuerpos de proteínas, para lo que va a ser otros componentes nitrogenados, la síntesis de otros componentes nitrogenados, y en el medio tendríamos lo que sería su degradación, que es a donde nos queremos abocar en este momento. Entonces, como ustedes ya pueden ver a grosso modo en esta representación simplificada, cuando los aminoácidos se degradan, lo primero que van a sufrir, ¿qué cosa es? La pérdida que estamos viendo que se está liberando ahí. Ion amonio, ¿no? O sea que lo que están sufriendo en primer lugar es la pérdida del grupo amino, el cual va a salir en la forma de ion amonio, ¿no? Lo que me queda del esqueleto carbonado de este aminoácido, entonces vendrá a ser llamado cetoácido en realidad. Acá me lo están dejando como esqueleto carbonado, punto, ¿no? Ahora, algunos aminoácidos, porque como ya acabamos de recordar, hay de diferentes tipos, entonces algunos aminoácidos, sus esqueletos carbonados pueden rendirme acetilcoenzima A o acetoacetilcoenzima A y finalmente igual acetilcoenzima A, o me pueden rendir algunos otros piruvato o algún intermediario del ciclo de Krebs. Si me rinde el piruvato o si me rinde algún intermediario del ciclo de Krebs que termina convirtiéndose en oxaloacetato, sabemos que tanto el oxaloacetato como el piruvato son precursores gluconeogenéticos, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos aminoácidos, entonces, por la parte de sus esqueletos carbonados, me pueden servir para sintetizar glucosa, ¿no? Por la gluconeogénesis. Mientras que hay otros que al rendir acetilcoenzima A, más bien pueden conformar también cuerpos cetónicos, ¿no? Cuerpos cetónicos. Y hay unos que pueden tanto rendirme glucosa como acetilcoenzima, o sea que pueden ser tanto cetogenéticos como glucogenéticos, ¿no? Como por ejemplo, ahí tenemos a los aromáticos. Aquí. En el caso, acabamos de ver lo que es el camino del esqueleto carbonado, ¿no? Que puede ser hacia la formación de glucosa o de acetilcoenzima. Y como ustedes pueden ver, ese ion amonio, por otro lado, se tiene que derivar en realidad hacia lo que es el ciclo de la urea para poder ser excretado. Porque lamentablemente el amonio, el ion amonio, resulta ser un componente muy tóxico, especialmente para el cerebro, en realidad para todos nuestros tejidos, pero especialmente para el cerebro. Por eso es que nosotros no excretamos nitrógeno principalmente como amonio, porque para poder diluirlo y evitar sus efectos tóxicos tendríamos que ser más bien organismos acuáticos como los peces, que sí lo pueden hacer, ¿no? En cambio nosotros lo tenemos que convertir hacia urea, ¿no? Que es menos tóxica. En esta diapositiva ustedes pueden ver que hay una interrelación, lo que estamos destacando aquí es que hay una interrelación entre qué vías metabólicas, las dos que fueron descubiertas por Hans Krebs, ¿no? Tanto el ciclo de Krebs como el ciclo de la urea. Ya vamos adelantando entonces lo que estamos viendo aquí, que por un lado el ciclo de Krebs envía aspartato, ¿no es cierto? ¿Y de dónde el aspartato? Dirán, si yo no recuerdo que había aspartato en el ciclo de Krebs. Hay oxaloacetato, ¿no? Y ese oxaloacetato, por transaminación, puede convertirse en aspartato y eso es lo que va a enviar el ciclo de Krebs hacia el ciclo de la urea, mientras que el ciclo de la urea me envía fumarato, que sí es intermediario de este ciclo de Krebs. Entonces hay una relación directa entre ambas vías. Cuando nosotros tenemos entonces correctamente sintetizadas las enzimas que participan en el ciclo de la urea, no tendremos problema entonces para convertir entonces esos grupos amonios, nucleares amonio hacia urea y poder excretarla fácilmente. Pero aquellas personas que sufran alguna normalidad genética donde no se sintetice enzimas de esta vía, entonces lógicamente la urea va a no poder formarse y el amonio va a elevarse a niveles tóxicos que pueden llevar hasta la muerte de esta persona, ¿no? ¿Qué manifestaciones clínicas
se manifiestan en una persona que está sufriendo intoxicación por amonio. Principalmente son manifestaciones neurológicas. Vamos a ver irritabilidad, desorientación, hipotonía, ataxias, hasta convulsiones, también podrían presentarse vómitos, hepatomegalia, coma y estado. Por eso estudiar el metabolismo de los aminoácidos es importante, porque se dan cuenta normalidades a nivel de esta vía pueden generar serios daños a una persona, ¿no? Muy bien. Decíamos entonces que lo primero que va a sufrir un aminoácido en su reacción es la pérdida de su grupo fundamental del nombre, la pérdida de su grupo amino. Pero este grupo amino se puede perder de varias formas en realidad. En esta tablita están presentadas las varias formas, colocándose desde las más frecuentes, las más importantes, hasta las menos usuales, las menos frecuentes en realizar. Entonces, como ustedes pueden ver, una de las primeras reacciones mediante las cuales se pierde el grupo amino en un aminoácido es aquellas reacciones catalizadas por las llamadas aminotransferasas o transaminasas. Es la misma enzima, ¿sí? Aminotransferasas o transaminasas son lo mismo. Las aminotransferasas, como su nombre ya les debe estar orientando, en realidad no es que arrancan el grupo amino y lo dejan como homónimo, sino que logran fiebre, lo cual es algo que no lo dejan libre para que ejerza sus efectos tóxicos, ¿no? ¿Y a quién se lo suelen entregar? A un cetoácido, pero la mayoría de ellas prefiere un cetoácido en particular. Ese cetoácido es una molécula que ya hemos visto en el ciclo de Krebs, que es el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el aceptor más común de grupos aminos para la actividad de las aminotransferasas es el alfa-cetoglutarato, el cual, cuando capta ese grupo amino, deja de ser cetoácido y se convierte en un aminoácido. Mientras que el aminoácido que se lo donó se convirtió más bien en cetoácido. Es como que ahora se cambian los roles, ¿no es cierto? Muy bien. ¿En qué aminoácido se convierte el alfa-cetoglutarato cuando gana ese grupo amino extra? En glutámico. Entonces, como ustedes pueden ver, por la actividad de las aminotransferasas vamos a ver que se va a formar glutámico, ¿sí? Este aminoácido, o glutamato, si lo quieren expresar así. Y tengo que el aminoácido se convirtió en cetoácido. Y el alfa-ceto, ese alfa-K que está peleando alfa-cetoglutarato, se ha convertido en glutámico. Esta reacción se complementa comúnmente con la actividad de una segunda enzima, que es la glutamato deshidrogenasa, que como ven por su nombre es una enzima específica para actuar sobre este glutámico que se está formando en altas cantidades por los procesos de transaminación de los diferentes aminoácidos, ¿no? Entonces, solamente hay dos aminoácidos no transaminables que no tienen su transaminasa específica, que son treonina y lisina. Todos los demás tienen su transaminasa específica. Entonces, estamos hablando de 18 aminoácidos que están generando en estos procesos formación de glutámico. Imagínense, hay buena cantidad, ¿no es cierto? Y entonces, a continuación, se encarga con la actividad de esta enzima glutamato deshidrogenasa, que es una enzima mitocondrial y que se encuentra en realidad en varios tejidos, pero bien abundante su función o su actividad es más alta a nivel hepático, ¿sí? Ahí vamos a encontrar la actividad más alta de la glutamato deshidrogenasa a nivel de las mitocondrias hepáticas. Entonces, esta glutamato deshidrogenasa va a generar una desaminación oxidativa, como que está en tiempo de aminación oxidativa, le va a quitar nuevamente entonces esta enzima su grupo amino a este glutámico. ¿En qué se va a convertir entonces este glutámico ahora? Si le quité, lo estoy volviendo a la forma de alfa-cetoglutarato, pero este grupo amino sí sale en la forma de amonio, ¿no? Se liberan en la forma de amonio. Esta no lo transfiere a otra molécula, ¿no es cierto? Sino que lo va a liberar en la forma de amonio. Como es una deshidrogenasa, y ahí pensando, esta debe utilizar un cofactor, ¿no? Puede utilizar NAC o también puede utilizar NAC fosfato, ¿sí? Aunque más común que utilice NAC.
como ustedes lo están viendo allí. Entonces, en el proceso vemos que NAD pasa hacia de NAD oxidado a NAD reducido. Ya se imaginarán que ese amonio que se está liberando por la glutamato deshidrogenasa tiene que mandarse hacia qué vía. No puede quedarse así, ¿no es cierto? Es el ciclo de la urea, tiene que enviarse, ¿no? Pero si esto no sucede en el mismo hígado, que es donde funciona el ciclo de la urea principalmente, entonces estamos hablando de que está sucediendo en todos los otros tejidos. Nosotros tenemos que considerar que hay que enviar, ¿no?, ese amonio hacia el hígado. Y ese amonio no puede ir por sangre, imagínense, ¿no? Generaría esos efectos tóxicos que hemos dicho. Entonces, normalmente ese amonio se va a introducir desde los otros tejidos que no hacen el ciclo de la urea, se va a introducir en la estructura de un glutámico, convirtiéndole en glutamina. ¿Se acuerdan que en la clase anterior estábamos, me parece, ya destacando eso, ¿no? Vamos a formar ese aminoácido que era primo hermano del glutámico, ¿se acuerdan? Que decíamos en la clase anterior, tiene un grupo CO NH2 en esa cadena lateral. Ahora tenemos un simple COH más, se convirtió en CONH2, o sea, ahí carece la amina extra, ¿no?, que se ha capturado. Y es por eso que la glutamina suele ser, y es por acción de la glutamina sintasa, ¿no?, suele ser el aminoácido más abundante que nosotros podemos encontrar en nuestra sangre, ¿no? Ese y alanina es otro de los importantes, pero en sangre, glutamina. Otra enzima importante, entonces, también hay que destacar, debe ser la glutaminasa. Es decir, una vez que la glutamina llega al hígado, vamos a, como portadora, ¿no es cierto?, solamente como cargadora del grupo amino, queremos que se libere para que se utilice en la formación de urea, ¿no es cierto?, se transforme en urea. Entonces, la glutaminasa será aquella enzima, tercera importancia entonces, que me va a romper la glutamina, quitándole su grupo amino en la forma de amonio. ¿Y qué me queda? La glutamina, si perdió el grupo amino, glutámico, muy bien, glutamato, ¿no es cierto? Y eso es lo que estamos viendo en esta reacción, ¿no? Una hidrolasa, vamos a hacer la glutaminasa porque necesita agua para hacer este rompimiento. Estas son las tres reacciones que espero que ustedes recuerden bien, porque son las más importantes, como les digo. Sin embargo, tenemos otras dos más, no son tan abundantes, no son tan frecuentes, pero también sucede en nuestro cuerpo en ciertas ocasiones, ¿no? Como por ejemplo la acción de desaminasas directas, como la serina de aminasa y la treonina de aminasa, que específicamente desaminan cada una de ellas respectivamente la serina y la treonina. En el caso de la serina, como ustedes pueden ver, cuando se desamina se convierte en piruvato y la treonina en alfaceto butilato. Y ahí estamos viendo que también se está generando amonio, ¿no? Ese amonio tiene que derivarse, cuando lo vemos así sueltito, tiene que derivarse hacia el ciclo, pero tiene que enviarse hacia el hígado, ¿no?, principalmente. Y también aminoácidos oxidasas que son inespecíficas, como ustedes pueden ver, pueden actuar sobre cualquier aminoácido, pero que requieren oxígeno y agua, para arrancarle ese grupo amino que se va a liberar como amonio también aquí, y por lo tanto se tiene que llevar al ciclo de la urea, pero consecuencia de la reacción de estas aminoácidos oxidados, lamentablemente se genera un subproducto que también sabemos que es tóxico, que es el peróxido de hidrógeno, ¿no? Por suerte sabemos que tenemos varios mecanismos para eliminar peróxido de hidrógeno, así que dentro de las moléculas tóxicas es la más inocua, digamos, para nosotros, ¿no?, desde el punto de vista de destacar que tenemos mecanismos varios para poder eliminarlos, ¿no?, como las peroxidasas, la catalasa, ¿no es cierto? Por eso es que esta reacción no es tan usual, ¿no?, porque igual nos va a costar eliminar ese peróxido de hidrógeno, más se trabaja con las primeras reacciones. Acá ustedes pueden ver entonces la representación de la reacción catalizada por las aminotransferasas o, de igual manera digo, transaminasas. Estas catalizan una reacción que es perfectamente reversible, como ustedes pueden ver. Y algo importante que hay que destacar es que toda transaminasa requiere de piridoxal fosfato como cofactor, PLP. Piridoxal fosfato, o sea, la forma activa de la piridoxina, de la vitamina B6. Así que
que es muy importante esa vitamina para que estas reacciones que es más abundantes en la degradación de los aminoácidos sucedan en nuestro cuerpo. Nuevamente estamos viendo destacada la necesidad de vitaminas en nuestra dieta para que nuestro metabolismo esté óptimo, ¿no? Por eso decimos que son reguladores metabólicos de las vitaminas, ¿no? Y los minerales. Muy bien. En realidad, la piridoxina va a convertirse en piridoxamina en el proceso. Quiere decir que la enzima con su cofactor es el cofactor, en realidad, al que se le va a unir momentáneamente es el grupo amino que se está captando del aminoácido que se está transaminando, pasando de la forma de piridoxal fosfato a piridoxamina. Y cuando lo entregue al alfa-cetoglutarato, volverá a su forma de piridoxal fosfato, ¿no? Entonces vamos a verlo entre esas variantes de PLP a cuando ya cargó el aminoácido PNP, ¿no? Piridoxamina. Y cuando ya lo entregue, vuelve a la forma de PNP o PADO, también lo pueden ver abreviado así en algunos textos. Entonces, el grupo prostético de las transaminasas unido covalente a una lisina del centro activo es que va a cortar el grupo amino en esta transferencia. Esta transferencia, entonces, podríamos decir que es como un sistema casi tipo ping-pong, ¿no? Donde momentáneamente se capta el grupo amino por el cofactor y luego se le entrega al acetoglutarato que está en verde más abajo para que se convierta en glutámico y como ven, la enzima volvió a la forma de tener su cofactor acá abajito, enzima PLP, como inició, ¿no? Porque en el intermedio vimos que se convirtió en enzima PNP, ¿no? Piridoxamina. Y ahora ya lo vemos al final que volvió a su forma original, ¿no? De todas las transaminasas, porque como ya les dije, prácticamente todos los aminoácidos tienen su transaminasa específica, ¿sí? Excepto treonina y lisina, que ya dije son los únicos aminoácidos que son transaminables. Todas estas enzimas utilizan como aceptor más común de grupos amino el alfa-cetoglutarato. O sea, para entregarle ese grupo amino que acaban de arrancar de su aminoácido específico, se lo pueden entregar al alfa-cetoglutarato, ¿no? Pero de todas estas, las dos más importantes, diríamos de las 18 transaminasas, ¿no? Las dos más importantes son la TGP y la TGO, de las cuales ya hemos hablado cuando hablamos del tema de enzimas y mencionamos en el perfil hepático, ¿no? Si no me equivoco, ahí estuvimos estuvimos hablando de las enzimas del perfil lipídico y luego del perfil hepático, ahí estuvimos destacando también el perfil cardíaco, ¿no? Sí. Porque ahí destacamos principalmente la TGO y el hepático, la TGP y la TGO, que más importante es la TGP. Salvo casos de agudo daño, que habíamos dicho, ¿no? De la TGO que gana la TGP. Muy bien, ahí está entonces arriba la reacción catalizada por la TGP y abajo la catalizada por la TGO. Les estoy colocando, como se ve en esta diapositiva, las dos denominaciones más comunes que podrán encontrar este enzima. La TGP, también conocida como ALT. En su primera denominación se está destacando el producto que genera, mientras que en la segunda nomenclatura se destaca el sustrato sobre el cual actúa. O sea, un nombre está en base al producto y el otro nombre está destacando el sustrato también, ¿no? O sea que ambos nombres son informativos, ¿sí? Informativos de la reacción que cataliza. De igual manera, la TGO se conoce también como AST, así que en algunas resultados de laboratorio ustedes lo van a poder encontrar como TGO TGP o capaz como ALT o AST, ¿ya? Veamos el caso de la primera, la TGP. Entonces, la TGP o ALT es la que actúa específicamente sobre el aminoácido alanina, al cual entonces se le va a arrancar su grupo amino, cediéndoselo al alfa-cetoglutarato, como ya hemos dicho, y alanina, cuando pierde ese grupo amino, ¿en qué se está convirtiendo? En piruvato, ¿sí? En piruvato. Mientras que alfa-cetoglutarato al ganarlo se está convirtiendo en glutamato, ¿no? Estos son los productos entonces de esta actividad.
Mientras que la TGO o AST va a actuar más bien sobre el aspartico, ¿no? El cual también, esta enzima le arrancará al aspartico su grupo amino, se lo cederá al acetoglutarato y el aspartato, al perder su grupo amino, se convierte en oxaloacetato. Miren que son moléculas ya conocidas por nosotros, ¿no? Piruvato, que lo hemos visto también formándose como producto de la vía glicolítica, y el oxaloacetato como intermediario del ciclo de Krebs, ¿no? Dos vías de las más conocidas. Más glutamato, por supuesto, obtenemos en esta reacción, porque el acetoglutato, como ya hemos dicho, al ganarlo se convierte en glutámico, ¿no? En glutámico. Ahí recordamos entonces que ya habíamos destacado a las transaminasas como parte del perfil de evaluación de función hepática, ¿no? Entre otras determinaciones, no nos olvidemos de las bilirrubinas, a la fosfatasa alcalina y a la gamma-glutamina transferidasa. Luego que actuaron las transaminasas, ¿con quién se complementa su acción? Habíamos dicho, ¿quién entra a trabajar inmediatamente allí acoplado? La glutamato deshidrogenasa mitocondrial, decíamos, ¿no? Muy bien, esta glutamato deshidrogenasa inmediatamente entonces actúa sobre este glutamato, quitándole el grupo amino, pero dejándolo en la forma de iomamonio, ¿no? Y el esqueleto carbonado que me queda, o sea, el cetoácido resultante, sería el alfa-acetoglutarato nuevamente formado, ¿no? Como ustedes ven, entonces ese amonio tiene que irse al ciclo de la ¿cierto? Ahora, en reacción también perfectamente reversible, como hemos visto con las transaminasas. Acá en la parte baja estamos viendo la tercera reacción que también se debe ser importante, la reacción de la glutaminasa. La glutaminasa entonces rompe a la glutamina, habíamos dicho que es una nitrolasa, necesita agua. Esta también reside en la matriz mitocondrial del hígado, especialmente, ¿sí? Especialmente, que no es su única residencia. Y me arranca el grupo amino de la glutamina llevándolo a la forma de glutamato, y ese amino sale en la forma de iomamonio, que también se va hacia el ciclo de la urea a nivel hepático, por dicho. Y entonces a continuación nos toca ver el ciclo de la urea, ¿no? Este ciclo de la urea trabaja con enzimas que son mitocondriales y citosólicas. Las dos primeras son mitocondriales. Y como los mitocondriales han sido las enzimas más destacadas en la etapa anterior que estoy señalando, y más bien las últimas son citosólicas. ¿Sí? Empezamos entonces que para la primera reacción necesitamos condensar dos moléculas. Este ciclo de la urea es una vía metabólica que también se está representando de forma circular, porque también como el ciclo de Krebs contiene emparentamiento, me genera uno de los productos con los que inicié, ¿no? Entonces tiene eso en común con el ciclo de Krebs, con el que está emparentado, vuelvo a señalar, ¿no? Con el que está relacionado. Y también inicia con dos moléculas, como inició el ciclo de Krebs. En este caso necesitamos, en primer lugar, condensación de una fuente de carbono y una fuente de nitrógeno. Vamos a necesitar fuente de carbono y fuente de nitrógeno. La fuente de nitrógeno ya saben quién me la está dando. Considerando la cascada de reacción previas que acabo de señalar, sería el glutámico el principal donador, ¿no? Porque por acción de la glutamato deshidrogenasa, todos los aminoácidos terminaron generando mi glutámico, ¿no es cierto? Y luego la glutamato deshidrogenasa actuó sobre este glutámico y me está generando ese amonio que masivamente está llegando acá, principalmente, ¿no? Esa fuente está viniendo del glutámico. Entonces, ese es el amonio que estamos viendo allí. Que, repito, no vendrá solo de esa fuente, pero sí mayoritariamente del glutámico. Y la fuente de carbono sería el bicarbonato, o en algunos textos lo pueden ver representado como también el CO2, ¿no? Finalmente son pares interconvertibles en nuestro cuerpo. Entonces vamos a condensar esta fuente de carbono con esta fuente hidrogenada y se forma por acción de la carbamil fosfato sintasa 1, se va a formar carbamil fosfato. Sus compañeros de la vía que estuvieron exponiendo el metabolismo de nucleótidos mencionaron una enzima, una isoforma de esta, ¿no es cierto?
¿En qué vía mencionaron? En la de síntesis y degradación. ¿De las purinas o de las pirimidinas? De las pirimidinas. Ahí también tenemos entonces a este intermediario en común, ¿ya? En lo que es la formación del anillo pirimidínico tenemos también la síntesis, tenemos también la formación de carbamil fosfato, pero en este caso trabaja una carbamil fosfato sinasa 2. Ojo, la 2. Esta de acá es mitocondrial, pero la 2 es más bien citosólica, es antagónica, ¿ya? Es citosólica más bien. Y trabaja en una vía también diferente, acabo de señalar, ¿ya? No olvidar eso. Entonces, por acción de la carbamil fosfato sinasa 1, que también va a requerir 2 moléculas de ATP, como en esa otra vía también se destacó la necesidad de 2 ATP, se formará carbamil fosfato. Ahora que tengo carbamil fosfato, voy a condensarlo con una molécula de ornitina, que ya mencioné que la ornitina también es una molécula aminoacídica, o sea, estructuralmente responde a ser también un aminoácido, pero es un aminoácido no proteico, ¿no? Entonces se condensa ornitina con carbamil fosfato y se va por la OCT, por la ornitina carbamil transferasa, se va a formar citrulina. ¿Sí? Se va a formar citrulina. Citrulina también es un aminoácido no proteico. ¿Sí? También es un aminoácido no proteico. Estas dos primeras enzimas, la CPS1 y la OCT, son las mitocondriales. ¿Sí? Todas las demás son citosólicas. Ya tenemos formado citrulina y ahora necesitamos que venga otro aminoácido más. ¿Quién va a venir? El otro ácido. El ácido aspartico, acá está señalado como aspartato. O sea que miren, cómo el ciclo de la urea se está enriqueciendo, diríamos, ¿no? Principalmente por aminoácidos ácidos, ¿no? Porque ya les dije que esta base de nitrógeno vino primariamente del glutámico cuando se desaminó por la glutamato de deshidrogenasa. También puede venir otra fuente, pero mayoritariamente acabo de destacar que va a venir de allí. Y por acá está entrando el otro ácido, ¿no? El aspartico. Entonces, una consulta, cuando se menciona el glutamato de deshidrogenasa, sale amonio. Sí, ese amonio. Pero ese amoníaco, o sea, ¿cómo se transformaría del amonio al amoníaco? Es que por los hidrógenos del medio, al final los va a captar y por el pH de nuestro pH corporal, generalmente va a estar en la forma de ion amonio. Sí, más que de amoníaco, en la forma de ion amonio. Pero sí van a encontrar en algunos textos que se representa como amoníaco, amonio, pero la forma predominante es ion amonio, ¿ya? Muy bien, entonces se condensa, se suma, ¿no? Se suma al proceso el aspartico y por la enzima arginino succínico sintasa se va a formar el ácido arginino succínico, ¿sí? Y luego, por la arginino succínico liasa, este arginino succínico se va a romper. Se va a romper generándome arginina, como ya el nombre me estaba diciendo que su estructura se estaba constituyendo, y por otro lado me está liberando fumarato, ¿sí? Entonces estoy generando este aminoácido ahora, ¿no? Arginina, porque es diferente de las partículas, ¿no es cierto? Este fumarato no lo necesito para continuar la reacción. ¿Hacia dónde se deriva? Hacia el ciclo de Krebs, porque habíamos dicho que este es el intermediario del ciclo de Krebs, ¿cierto? Y arginina, posteriormente, por acción de la arginasa, se va a romper, que también es una hidrolasa, se va a romper en urea y ornitina. Entonces me regenera la vía ornitina a la vez que me está generando urea. Como la molécula de la urea es una molécula de estructura sencilla y es una molécula más soluble, entonces es fácil que nosotros la podamos eliminar. Es menos tóxica y es más soluble. Recuerden que nuestro cuerpo, en el interior corporal, nos interesa que las moléculas sean más solubles y que las queremos poder eliminar, ¿no? Muy bien, y ahí está entonces toda la vía del ciclo de la urea. Repito, no olvidar entonces localizaciones celulares que participan acá, mitocondria y citoplasma. Principalmente se da en el hígado. Muy bien. Aquí estamos destacando en esta siguiente diapositiva, se está destacando entonces las dos localizaciones celulares que participan
fosfato en el ciclo de la urea. Todo lo que están viendo arriba es el mismo ciclo que acabamos de ver hace un momento, solo que se está representando hacia la derecha la estructura de la mitocondria, porque necesitamos que ingresen esos intermediarios de la mitocondria para que trabajen esas dos primeras enzimas, la CPS1 y la OCT que mencioné, para que luego salga la citosina y ya pueda darse las últimas reacciones que son más bien citosólicas. Entonces, ¿cuántos ATP se necesitaron para formar un mol de urea? 2 en la formación de carbonílico fosfato y 1 ATP en la condensación de las partículas de su mol, ¿no? Son 3 ATPs en total que hemos necesitado para formar un mol de urea. O sea que tampoco es gratis, ¿no? La conformación de esta vía. Ese nombre de PUR es para la ciclo de la urea. ¿Cuál? El nombre que salía arriba, PUR. Acá. Al anterior, PUR. Sí, ciclo de Hamsberg y Purg-Hensel. Es la persona que trabajaba con él y que le ayudó también en el proyecto de ciclo de la urea. Sí, en el ATP cuando pasa a ser adenosín monofosfato y pirofosfato, el pirofosfato no se convierte de otra manera. Se va a tener que romper, por eso que acá estamos viendo en el rendimiento total, ¿no? Vemos 2 ATPs que se van a romper, pero también está generando un AMP. En el caso del AMP, genera pirofosfato, ¿no? En paquete. Y estos 2 ATPs son un fosfato por cada uno de ellos, un fosfato inorgánico, por eso de 2. Uno de ellos sí se rompe en AMP, que no es la forma usual, ¿no? Esa no es la forma usual. Porque normalmente después al pirofosfato hay que romperlo, eso cuesta. Por eso que nuestro cuerpo principalmente rompe el ATP a la forma de ADP también, ¿no? Que no le va a costar posterior aporte de energía. Muy bien. ¿Cómo se regula este ciclo de la urea? ¿Cuál es la etapa importante de regulación? ¿No? La enzima reguladora es la CPS tipo 1, ¿sí? Diríamos pues la primera prácticamente, ¿no? La CPS 1, la carbamilfosfato sintasa 1. Pero como ustedes pueden ver, esta carbamilfosfato se va a estimular por la presencia de ese glutámico que en su forma activa tendría que estar como N-acetilglutamato. Pero a su vez, ¿quién me permitió que se forme N-acetilglutamato? Esto se ha formado gracias a la N-acetilglutamato sintasa, que ha formado el N-acetilglutamato, como ya ustedes pueden deducir, del glutámico, de la condensación del glutámico más acetilcoenzima A, ¿no? ¿Y quién me estimula a su vez la acción de esta enzima previa de la N-acetilglutamato sintasa, que está generando este N-acetil a partir de estas dos moléculas? La arginina. Quiere decir que no solamente tenemos una estimulación de la CPS1 con la N-acetilglutamato, sino que indirectamente altas concentraciones de arginina también pueden estar favoreciendo que se estimule esta vía, ¿no? Actuando sobre el paso anterior. Entonces diríamos que hay una regulación, en este caso quiere decir alostérica. Entonces hay una inducción de enzimas por una dieta que sea rica en proteínas, ¿no? Porque una dieta rica en proteínas me va a generar glutámicos y también me va a generar argininas que van a llegar en buena cantidad. Y esta presencia de buena cantidad de estos aminoácidos estimulan lo que es el ciclo de la urea, o sea, su degradación. Aquí volvemos a ver entonces la comunicación que hay entre el ciclo de la urea con respecto al ciclo de Krebs. Pero aquí también nos están destacando la importancia de las lanzaderas, ¿no? De la lanzadera aspartato malato, por ejemplo, para poder movilizar a estos intermediarios que van a tener en común ambas vías, que es lo que estamos viendo. ¿Cómo se da el transporte entonces del nitrógeno hacia el hígado? Podemos destacar lo que sucede dentro del hígado, que como ustedes pueden ver son reacciones de mayor variedad con respecto al metabolismo nitrogenado, como lo que sucede a nivel muscular y lo que sucede ya en otros tejidos diferentes de estos dos, ¿no? Como ustedes pueden ver, empecemos por arriba, lo que sucede en la mayoría de los tejidos. En la
van a terminar generando glutamato. Este glutamato, como ya mencioné, por acción de la glutamina sintasa, va a convertirse en glutamina. ¿Para qué? Para que se pueda movilizar, ¿no?, ese amonio dentro de la estructura de la glutamina. Entonces se captura en la estructura del glutamato los amonio extras y se guardan dentro de la estructura de glutamina, lo que nos ha costado entonces una molécula de ATP, la fracción de esta sintasa, y como glutamina es que se enviará hacia el hígado. Una vez que llegue al hígado, van a suceder varios procesos que hemos mencionado que se dan a nivel hepático. Todavía no los veamos, vámonos un ratito a nivel muscular ahora, a ver lo que sucede a nivel muscular. A nivel muscular se van a generar dos aminoácidos de forma importante, alanina y también glutamina, pero en mayor cantidad diríamos alanina en realidad, ¿no? Sobre todo, esta alanina se forma a partir de las transaminaciones que hemos señalado, que se van a dar aquí a nivel muscular. Estamos viendo entonces que el piruvato se convierte a alanina por las transaminasas TGP, que realiza reacción perfectamente reversible. En este caso estamos viendo al revés, ¿no? A partir de la glucosa se forma este piruvato, ese piruvato se va hacia la formación de alanina, porque el músculo en elevada actividad, como hemos dicho, le gusta metabolizar glucosa, ¿no? Entonces, producto de ese metabolismo de glucosa habrá formado piruvato, el piruvato se transaminará a alanina y el músculo exporta entonces mayoritariamente alanina, ¿no? Pero también, como les digo, también puede enviar glutamina, ¿no? También se va a formar glutamina. Parte de esta glutamina se puede enviar, como les digo, hacia el hígado, o también, algo menos usual, sería más bien reconvertirlo a glutámico para también utilizarlo en estas transaminaciones, ¿no?, inversas que estamos viendo que está sucediendo producto de una situación donde hay elevada utilización de glucosa, o sea, en elevada actividad muscular, hemos dicho, ¿no? Y una vez que llegan estos aminoácidos, ya sea alanina o glutamina, como hemos dicho, que son los dos aminoácidos más importantes que se liberarían desde el músculo y en términos generales de nuestro cuerpo, y hasta que glutamina sería más abundante, llegan hacia el hígado y en el hígado entonces glutamina pasa a la forma de glutamato por acción de la glutaminasa. Este glutamato será sujeto a la acción del glutamato deshidrogenasa, que ya hemos dicho, que le va a raptar el grupo amino y liberándolo en la forma de amonio, pero aquí no hay problema porque el amonio inmediatamente se utilizará para formar carbonil fosfato en las siguientes etapas de ese ciclo de la uva, ¿no? En el caso de llegar la alanina, vemos que también nuevamente por transaminación, ahora en dirección contraria, porque como dije, la reacción de las transaminasas es perfectamente reversible. En este caso en el hígado hay que ser inverso a lo que vimos que sucedió en el músculo. Alanina se transamina a piruvato, ¿no? Y de ser necesario, como les digo, ese piruvato puede ser utilizado para formar glucosa por gluconeogénesis. Y por otro lado, vemos que esto puede ayudar a esta reacción de transaminación. Generó que glutamato, perdón, se convirtiera al faceto glutarato, liberando su glucónino en forma de un amonio que también se está derivando hacia el ciclo de la uva. O sea que por el lado de alanina o por el lado de glutamina, igual estamos generando que se pueda dar el ciclo de la uva, ¿no? ¿Qué ciclo estamos viendo aquí? El ciclo de la alanina, ¿no? El ciclo de la alanina. ¿Se acuerdan que mencionamos en gluconeogénesis que estuvimos hablando de un ciclo, ¿no? ¿Qué ciclo hablamos allí de comunicación entre músculo e hígado? El ciclo de Cori, más bien, ¿no? Un ciclo que estaba estimulado cuando, ¿qué sucedía? ¿En qué condición particular? Cuando había bastante
actividad muscular, ¿no? Ejercicio elevado, o sea que había utilización bastante de carbohidrato, ¿no es cierto? Al punto que faltaba, y hay menor proporcionamiento de oxígeno, ¿no? Cuando el músculo está en elevada actividad sucede eso, ¿no? Quema demasiada glucosa, pero no hay tanto proporcionamiento de oxígeno para esa actividad elevada que se está dando de quema de este combustible, ¿no? En la vía glicolítica. Entonces, en ese caso se activaba el ciclo de Cori, ¿no? Pero en este caso estamos viendo lo que sucede en el ciclo de la adenina, que principalmente está estimulado frente a un ayuno, ¿no? A condiciones de ayuno prolongado. También se puede ver sobreestimulado entonces en una diabetes descompensada, ¿no? Por eso siendo desregulada, pero sobre todo nos interesa destacar que es un ciclo que nos permite movilizar nitrógeno, o sea, permite la eliminación de nitrógeno, evita su acumulación a nivel muscular, ¿no? Eso es lo que en este caso, para esta clase, nos va a interesar destacar para el ciclo de Cori, ¿no? Para el ciclo de la adenina, perdón. Entonces, estamos viendo lo siguiente: el músculo está en este caso y no me dice que está generando alta cantidad de lactato, porque estamos hablando en otro estado diferente ahora, me va a producir alanina por las transaminaciones que hemos dicho de la TGP. Esta alanina se va a enviar al hígado, en el hígado otra vez la TGP, que permite reacción perfectamente reversible, la vuelve a la forma de piruvato. En el hígado, como si es un órgano gluconeogénico, entonces se puede convertir en glucosa y el hígado le devuelve glucosa. En ambos ciclos, tanto en el de Cori como en el de la alanina, estamos viendo que le devuelve glucosa al músculo, ¿no? Pero lo que envía el músculo es lo que de diferente, lo que diferencia a su vez ciclo de Cori o ciclo de la alanina, ¿no? En condiciones diferentes. Doctora, una pregunta. Ese ciclo que mencionó, en una de sus diapositivas decía que se daba en situaciones de relajación. Pero en otra diapositiva mencionaba que se podía dar, bueno, no lo mencionaba, sino decía que el músculo podía por así decirlo, emitir alanina en estado de ejercicio. Sí, pero ejercicio moderado. Ah, Este es ejercicio moderado y el de Cori es ejercicio intenso. Este es ejercicio moderado y de larga duración. Moderado pero suave, digamos, ¿no? En cambio el otro funciona en elevada actividad física, ejercicio rápido, ¿sí? Eso, el metabolismo muscular varía según el tipo de ejercicio. Por eso que también hay muchas técnicas que dicen ahora para quema de grasa, ¿no? Que habla de tiempos y velocidad de ejercicio, para que ustedes puedan hacer una quema, no sé, dirigida, ¿no? Según lo que quieran perseguir, ¿no? En esa actividad, ¿no? Si bajar grasa, si fortalecer músculo, el ejercicio va a diferenciar, el tipo de ejercicio va a diferenciarse, ¿no? Aminoácidos glucogénicos. Ya hemos hablado en el tema de gluconeogénesis, ¿no es cierto?, al respecto de cuáles son los aminoácidos glucogenéticos. ¿Cuáles eran los glucogenéticos o glucogénicos? ¿La mayoría o la minoría? ¿Qué nos convendría? La naturaleza siempre obra sabiamente, ¿no? La mayoría nos convendría, ¿no? Exactamente. La mayoría de los aminoácidos, todos excepto 2, o sea, 18 aminoácidos son considerados glucogénicos. ¿Cuáles son esos no? Porque a todos los demás hay que recordar que hay que lisina y leucina. Lisina y leucina. Nosotros somos los no transaminados. Lisina y leucina. Y por otro lado, tenemos a los aminoácidos cetogenéticos, que son aquellos que pueden formar cuerpos cetónicos, y se está abreviando cuerpos cetónicos, porque como he señalado, sus secretos pueden venir acetilcoenzima A en el caso de algunos directamente, y en el caso de otros, acetoacetato, ¿no? Finalmente, acetoacetilcoenzima finalmente también puede generarnos acetilcoenzima. Entonces, ¿quiénes son los cetogenéticos? Como ustedes pueden ver, tenemos a los aromáticos, fenilalanina, tirosina, triptófano, tenemos a leucina, isoleucina, y tenemos a treonina
y lisina. Viene nuevamente treonina y lisina con esa particularidad, ¿no? En este caso sí son cetogénicos. Y como hemos dicho, también los aminoácidos pueden ser precursores de otras moléculas derivadas nitrogenadas, ¿no? Como por ejemplo catecolaminas, como por ejemplo neurotransmisores, como la acetilcolina, otros mensajeros químicos como el GABA, la serotonina, entre otros, histamina y el glutatión que hemos mencionado hace un ratito, este tripéptido, ¿no? Bien, con eso entonces hemos visto lo que era la degradación de los aminoácidos. Pasemos a lo que es su síntesis ahora. Pasemos a ver lo que es la síntesis de aminoácidos y compuestos relacionados. Recordemos entonces que no podemos hablar de la síntesis de todos, porque hay aminoácidos que eran los esenciales, y eso se dan quitando el primero, como les enseñé el primer grupo. Vamos a la línea: valina, leucina, isoleucina, fenilalanina, triptófano, metionina. Hasta ahí quedamos, miren, la mayoría del grupo 1, y de ahí sumamos treonina y lisina. Nuevamente se para, ¿no? Treonina y lisina. Mientras que entonces, si esos son los esenciales para un adulto, los no esenciales serían todo el resto de lo que nos queda, que serían los mayoritarios, ¿no? O sea que los que sí podemos sintetizar son alanina, proteína, cisteína, glicina, glutámico, aspartico, asparagina, glutamina, serina, tirosina. Por reacciones diversas podemos formar a estos aminoácidos no esenciales. Podemos ir agrupándolos en paquetes. Por ejemplo, por reacciones de transaminación acabamos de ver que se puede formar alanina, se puede formar, ¿qué más? Aspartico a partir del oxaloacetato, y también se puede formar glutámico, ¿no? Desde la acetoglutarato hemos visto que el glutámico se puede formar. Por amilación, o sea, por grupo amino, guardando su estructura, asparagina y glutamina, ¿no? Que al final se convierte en un grupo tipo amida, decíamos, ¿no? El CONH2, que tienen estos primos hermanos de los ácidos, es un grupo amida en realidad, ¿no? Entonces hablaríamos de asparagina y glutamina. A partir del ácido 3-fosfoglicérico se puede formar serina, y a partir de serina, glicina, y en realidad cisteína también. A partir de aminoácidos esenciales se pueden formar tirosina y cisteína. A partir del glutámico también se puede formar prolina y arginina también. Y a partir de orquitina se puede formar arginina. Entonces estamos viendo nuevamente por transaminación las dos primeras, bueno, las tres en realidad las acabamos de ver, no es cierto, ahorita en el detalle de la degradación, porque sus reacciones eran perfectamente reversibles. Y acá vemos lo que son los precursores entonces, ¿no? Piruvato puede ser precursor de alanina, puede ser precursor de valina, leucina. Ribosa 5-fosfato es la molécula precursora para lo que va a ser la histidina. Y ojo que ribosa 5-fosfato se puede formar en qué vía. Muy bien, en la vía de las pentosas fosfato, ¿no? Me puede ayudar entonces este precursor finalmente también a formar la histidina. Los aromáticos, ¿se acuerdan? Fosfonol piruvato y la eritrosa 4-fosfato, también lo habíamos señalado en la vía de las pentosas fosfato, ¿no? Que la eritrosa 4-fosfato junto, ahí no mencioné, pero es junto con el fosfonol piruvato, nos puede permitir la formación de los aromáticos, o sea, fenilalanina, tirosina, y de igual manera a partir de fenilalanina por la fenilalanina hidroxilasa sabemos que también se puede formar más tirosina, ¿no? Desde el 3-fosfoglicerato se puede formar serina, y de serina, como les mencionaba, se puede formar glicina y cisteína. A partir del acetoglutarato se puede formar, como ya vimos, glutámico, desde el glutámico, el primo hermano, la glutamina, y también se puede formar prolina y se puede formar arginina. Y el grupo, diríamos, un poquito más conflictivo sería el primero, donde el precursor es el oxaloacetato. Como ya vimos, oxaloacetato nos puede dar aspartico o aspartato. De aspartato podemos formar el primo hermano asparagina,
también se puede formar metionina, se puede formar treonina y lisina, este par particular, como les digo, y a partir de treonina también se puede formar isoleucina. Esos son los precursores para los aminoácidos. Pero como dijimos, ahora, esto que estoy mostrando acá, con una sola rayita, en realidad cada una de ellas son sendas vías metabólicas, ¿sí? Son sendas vías metabólicas, amplias vías metabólicas. Que por supuesto no las vamos a desglosar, solamente les voy a pedir que recuerden esto, ¿no? Porque son vías muy complejas, pero sí que recuerden sus precursores, ¿ya? ¿Quién es precursor de quién? Fuera de la síntesis de aminoácidos, también hay que destacar la síntesis de moléculas nitrogenadas de importancia, como por ejemplo la síntesis de acetilcolina. Como sabemos, acetilcolina es un neurotransmisor que va a permitir lo que es la contracción muscular, también va a tener un efecto excitatorio a nivel del sistema nervioso y que puede actuar tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. La acetilcolina, por la parte de la acetil, ya se imaginarán que proviene de la acetil-CoA, pero por la parte de la colina viene de la serina. Entonces, el aminoácido precursor que habría que destacar aquí para la formación de acetilcolina, ¿qué aminoácido necesitaríamos? Serina, ¿no? Serina. También la acetilcolina tiene un efecto, porque también ya lo hemos estudiado, ¿no? Anteriormente en el sistema de comunicación, participa en lo que es la segregación de saliva. Cuando hablamos propiedades de las señales, una misma señal puede inducir respuestas diferentes según el tejido al que llegue, ¿no? Y el ejemplo que dimos allí era la acetilcolina, ¿no? Esta más bien disminuye lo que es, con respecto a la frecuencia cardíaca, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿no? A diferencia de las catecolaminas, se hace todo lo contrario, que estas elevan la presión sanguínea porque tienen un importante efecto vasoconstrictor, ¿no es cierto? También, ¿quién es hay que destacar en todos estos moléculas que vamos a señalar cuál es su precursor? En el caso de las catecolaminas, su precursor es la tirosina. Esta tirosina es precursora en primer lugar de dopa. El L-dopa se puede formar adrenalina, noradrenalina y también la melanina de la piel, ¿no? Tienen el mismo precursor en común. La dopamina está considerada como la hormona del placer, ¿no? Muchos le llaman la hormona del placer. Y miren cómo tienen en común entonces funciones parecidas también con las otras moléculas que tienen el mismo origen, ¿no? Adrenalina y noradrenalina. Tiene un efecto también de vasoconstrictor, por eso que elevan la presión sanguínea. En el caso de la dopamina, está relacionado con lo que es, como dije, el placer, la recompensa tras el esfuerzo, la motivación, tiene que ver con la recompensa tras la motivación. Está relacionada también con lo que es la cognición y la memoria, también está relacionada aquí. Y como les decía, al igual que la adrenalina y la noradrenalina, elevan la presión sanguínea por su efecto vasoconstrictor. Adrenalina y noradrenalina, vamos a decirles también hormonas hermanas, que son considerados hormonas y neurotransmisores, ¿no? Porque se utilizan en glándula, a nivel de la glándula suprarrenal, pero también a nivel de terminaciones de neuronas posinápticas, ¿no? Y tienen efecto entonces también vasoconstrictor, elevan la presión sanguínea ambas, solo que la acción de la adrenalina es más rápida, aunque más corta. En cambio, la noradrenalina, su acción es más lenta, con respecto a esas funciones que he destacado, pero es más larga, ¿no? Su duración es mayor. El efecto también causa adrenalina lo que es la dilatación de las pupilas. Muchas veces se le reconocía la adrenalina como la hormona del estrés, en el sentido de que nos prepara para la huida, ¿no? Yo creo que más que el estrés, porque ahora la del estrés está destacando el cortisol, ¿no? Más que la adrenalina. Esta es la que nos prepara para la huida, ¿no? Frente a un evento de susto, de estrés. Por ejemplo, alguien ve un portón que se está abriendo y sabe que hay un perro o un pitbull, ¿no? Inmediatamente liberamos adrenalina, porque esa adrenalina, como ya hemos visto en el
metabolismo, va a estimular que el glucógeno se rompa para que nos dé ese shock, vamos a decir, de energía extra para salir corriendo y también la dilatación de las pupilas, ¿no? Más bien, con respecto a la función digestiva, va a haber una inhibición, ¿no? Todo lo demás, si es que tenían ganas de ir al baño, desaparece todo eso frente al oído, ¿no? Todo lo demás se inhibe, se favorece lo que es el oído. También tiene que ver, por supuesto, con la termogénesis, estamos señalando que va de la mano con la regulación del metabolismo del hipócrito, ¿no? La serotonina. La serotonina más bien se le conoce como la hormona de la tranquilidad, ¿no? Sus acciones son diversas, tienen que ver con, en realidad, sus funciones van a nivel del sistema nervioso y principalmente están relacionados con la, como les dije, con la tranquilidad, también disminuye lo que es la agresividad, da un estado, regula el ánimo, disminuye la ira. La serotonina también tiene que ver con el sueño, hasta con el apetito sexual también tiene que ver, ¿no? Y el apetito en general también, hay varios de estos mensajeros químicos que disminuyen su síntesis, por ejemplo, en la menopausia, ¿no? Y por eso que las mujeres que están ya en esa etapa van a tener justamente cambios en su estado de ánimo, ¿no? Que son consecuencia del cambio hormonal y de mensajeros químicos que se está dando en su cuerpo. Entonces hay que también comprender, como decía, ¿no? Ya ustedes, conocedores de los cambios metabólicos que hay en el cuerpo, con mayor razón comprenderán a su madre, a su tía, a su hermana cuando esté pasando por estas etapas. En el caso de la serotonina, esta se sintetiza a partir del triptófano, un aminoácido entonces aromático, un aminoácido que será indispensable para que se pueda dar la formación de esta serotonina. Necesita también de un cofactor, la tetrahidrocleuterina, para este proceso. Como ven, en la reacción hay reacciones de descarboxilación. El GABA, el ácido gamma-aminobutírico, este es un neurotransmisor inhibidor, pero normalmente participa en el equilibrio de lo que es la respuesta nerviosa, del sistema nervioso, ¿no? El mantenimiento del equilibrio del sistema nervioso. ¿Pero por qué? Si es solo inhibidor, porque normalmente se compensa por la acción del glutámico, que más bien es estimulador. Entonces, la acción combinada de estos dos neurotransmisores, como algunos aminoácidos, pero a la vez actúa como neurotransmisor, permiten la estabilidad del sistema nervioso, como les digo, ¿no? Ahí vemos que se forman a partir del glutámico por acción de la enzima glutamato descarboxilasa, que necesita también piridoxalfosfato en la reacción. La histamina es una molécula que seguramente ustedes ya han escuchado, tiene que ver mucho con las reacciones alérgicas, ¿no? Cuando nosotros nos exponemos a un alergeno en altas cantidades, inmediatamente nuestras células cebadas comienzan a liberar histamina. Esta histamina genera vasodilatación y más bien constricción de los bronquiolos, es el problema, ¿no? Este deriva de la histidina, como era de esperarse su estructura deriva del aminoácido histidina, y también es por un proceso de descarboxilación, así que las descarboxilaciones acá vienen a ser muy importantes, ¿no? Esta descarboxilasa, en este caso sería la histidina descarboxilasa, también necesita de piridoxalfosfato. La carnitina también es un derivado aminacídico, que ya lo hemos mencionado. ¿Para qué nos servía? ¿Cómo estoy con la hora? ¿Estoy bien? Estoy bien, ya. ¿Para qué nos servía la carnitina? Muy bien, para poder captar ácidos grasos de cadena larga a través de la membrana mitocondrial, ¿no es cierto? Y recordemos que este derivaba de la metionina y de la lisina, y que su almacenamiento era principalmente a nivel del músculo, pero en realidad se sintetizaba principalmente a nivel hepático renal, ¿no?
La creatina, también hemos hablado de la creatina en otra oportunidad, hemos mencionado que esa molécula, ya sea principalmente como en la forma de unido fosfato, la creatina fosfato, corresponde a una reserva energética especialmente para el músculo, ¿no? Y también puede representar una reserva de fosfato. Y por ese fosfato energética decimos, ¿no? Porque le puede donar el fosfato al ADP para que sintetice ATP. O sea, un almacenamiento previo a la conformación de ATP, ¿no? Y esta deriva de también la metionina, la glicina y la quinina, más bien. Sumamos estos dos. Normalmente la metionina, el donante de metionina viene en la forma de S-adenosilmetionina, ustedes la ven aquí, SAM, abreviado SAM. Así que tanto para la creatina como para la carnitina necesitamos a esa molécula. Y las hormonas tiroideas, que ya se imaginarán que derivan de la tiroxina, como son la tiroxina y la triodotironina, repito, derivan de la tiroxina y son hormonas que normalmente regulan el metabolismo basal, ¿no? Es decir, la generación de energía en las horas en que nosotros no estamos haciendo actividad para poder mantener sobre todo nuestras actividades vitales funcionales, ¿no? Creamos metabolismo basal, el metabolismo dirigido al mantenimiento de las funciones vitales básicas. Vemos también el caso de destacar aquí el óxido nítrico, que puede aumentar el flujo de sangre, incrementar el suministro de oxígeno y proteger al corazón y otros órganos del daño y de la muerte cerebral. Este óxido nítrico se puede formar gracias a la acción de la óxido nítrico sintasa a partir de la conversión de arginina a citrullina, ¿no? Como consecuencia nos genera adicionalmente este óxido nítrico que puede tener, como digo, desde funciones en realidad positivas, pero en altas concentraciones también puede ser tóxico para nosotros, eso es lo malo, ¿no? Muy bien, y con eso hemos terminado nuestra clase del día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Algún joven que llegó tarde para pasar la asistencia? Entonces se van acercando.